buenas tardes compañeros. La misión de este trabajo es hacer conocer los derechos humanos, por lo cual nos encontramos Eric López Ramos, César Coeto García y su servidora, Letra. Bueno, comenzaremos con nuestro debate con la primera pregunta sobre qué opinamos sobre los derechos humanos. Le cedo la palabra a Eric López. Bueno, los derechos humanos, en lo personal creo que es un tema de mucho estudio, ¿no? Se pueden hacer sesudas debates sobre este tema. ¿Qué opino? Pienso que son derechos, pero que nada más están en letra muerta. Aunque los contiene nuestra Constitución y los hemos aceptado o adoptado mediante tratados internacionales, pienso que se vulneran en demasía en México. Y lo que hace que no se lleven a cabo estos derechos humanos es la falta de cultura y de conocimiento de estos. Por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana siempre hemos observado que no podemos respetar lo que es diferente. Eso es un valor que no tenemos y por lo tanto hacemos una vulneración a un derecho humano, ¿no? En este caso aplicaría lo de psicología de las masas, que todo lo que es diferente debe de ser destruido. Opino también que se debería hacer un mayor fomento, pero no solo en personas adultas o grandes, sino desde que la persona nace, desde que el ser es pequeño, 5 o 6 años tal vez. Opino también que no se le ha dado un fomento suficiente y no se les ha tomado en serio. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, creo que realmente mi compañero tiene razón. Los derechos humanos quedan como letras muertas y a la vez como plasmadas, pero nada más no se recalcan y no se hacen constar, sino solamente hasta los conocedores de estos derechos humanos no los aplican, solamente los conocen, pero no los llevan a cabo en la vida cotidiana. Pienso que igual deben ser enseñados desde muy pequeños. Creo que todo lo que sabemos o los valores que tenemos, los derechos que conocemos o que a lo mejor podemos aplicar, vienen desde el núcleo familiar. Ahora le cedo la palabra a César Coeto. Bueno, buenas tardes. Mi opinión sobre los derechos humanos es que igual es algo que está al aire. Pues podemos decir que está, pero los conocemos muy por encimita. Nos pueden hablar y decirnos maravillas, pero siempre que las instituciones nos dicen maravillas, pero en sí no se aplica. Por aquí nos dicen exige tu respeto, pero por aquí nos están diciendo no y nos están lanzando policías. Entonces los derechos humanos en sí son aplicados solamente cuando te convienen. Los derechos humanos los conoces, pero no sirve a veces de nada conocerlos, porque simplemente siempre son violentados los derechos humanos. Puedes ir caminando y de repente le dice a un policía y simplemente él los desconoce. Entonces también los derechos son parte de nuestra cultura, pero debe ser una cultura mundial básicamente, fomentarlos en todo. Los derechos humanos que yo creo es que siempre se han estado violentando porque no están bien establecidos o no están bien fomentados los derechos humanos como tal. No se les ha dado el impacto que deben de seguir los derechos. Los derechos humanos yo creo que fueron fundados para la armonía y la convivencia como todos somos, como humanos, pero al ser violentados porque nos conviene, le damos hincapié a los demás, al ejemplo que nosotros le damos, ese mismo ejemplo también sea vulnerado, ya que si nosotros no lo seguimos al pie de la letra como debe ser, los otros individuos también no lo siguen al pie de la letra. Simplemente ocupamos lo que queremos y lo que nos sirve, lo que al momento nos conviene. Entonces los derechos humanos son para mí algo que pues debe ser expresado, pero en la expresión pura. Deben hacer más que de ti, más que alguien más te lo diga, o más que una institución te lo diga, de que esto es a lo que tienes derecho. Porque en ocasiones con las mismas instituciones no es simplemente a lo que tienes derecho, sino que la institución te limita y es a lo que puedes hacer. Te puede decir que tienes derecho a libre tránsito, pero existen barreras, existen fronteras. Entonces los derechos humanos son muy contradecidos por toda la sociedad. La sociedad contradice a esos mismos derechos humanos. Bueno, vamos a seguir dando pie a más preguntas para poder seguir debatiendo sobre la misma relación de los derechos humanos.
Y ahora la siguiente pregunta es, ¿se aplican los derechos humanos? Bueno, respecto a esta pregunta pienso que los derechos humanos pues a un 100% no se van a poder aplicar. Si nos remontamos a la historia recordaremos pues muchas violaciones a los derechos humanos de las culturas madre, por ejemplo de Grecia, ¿no? En Grecia notamos mucha discriminación por parte de los griegos, y me atrevería yo a citar a un filósofo griego que en este momento no recuerdo su nombre, pero nos dice: doy gracias a los dioses por ser hombre y no mujer, por ser hombre y no bestia, y por ser griego y no extranjero. Esto que nos demuestra pues que existe una notoria discriminación hacia la mujer. En nuestro país, México, pensamos que es una cultura propia, pero si nos damos cuenta, el machismo viene desde Grecia y desde Roma. Los derechos humanos no creo que son aplicables en México ni en la mayoría del mundo, porque las instituciones que los fomentan no los llevan a cabo. Un claro ejemplo en nuestro país pues es la represión al caso Atenco, ¿no? Donde hay 300 manifestantes en la autopista México-Lechería y llegan 3.000 efectivos de la Policía Federal, ¿no? Esta represión a un derecho de libertad de expresión, a la libertad de huelga y a reclamar derechos que los campesinos tienen, ¿no? También creo que no son aplicables y no van a ser aplicables por las nuevas reformas que se practican en nuestro país. Los derechos de segunda generación que se gestaron durante 200 o 100 años o incluso más, que son por ejemplo la huelga y los sindicatos, ahora en menos de 15 años que lleva vigente el sistema neoliberalista o capitalista, pues los arrebata con estas reformas. No son aplicables también porque pues la gente no lo lleva a cabo, ¿no? Inclusive hay formas de discriminación que se nos hacen absurdas. El hecho, por ejemplo, de burlarnos de otras razas, ¿no? Por ejemplo, la argentina o la judía, y el hecho de burlarnos y discriminar de hasta nuestras propias raíces, como son las etnias indígenas. No son aplicables también porque falta mucho fomento y falta tomársela en serio. Los derechos humanos creo que son una utopía porque jamás se van a poder realizar al 100%, y pues no van a ser aplicables porque las instituciones que los protegen o que los deberían proteger pues siempre están del lado del gobierno. Tienen esa visión paternalista de que papá gobierno siempre tiene la razón y por lo tanto no podemos hacerles nada a los gobiernos que vulneren. También no son aplicables o no pueden ser aplicables porque no hay una sanción a las personas que vulneren los derechos humanos, no hay una sanción de cárcel, no hay una sanción monetaria. Inclusive lo vemos en el caso Zedillo, ¿no? Con lo que pasó en Acteal, la represión, la matanza más bien dicho, por parte de efectivos del ejército a indígenas de Acteal. Le abren un caso a Ernesto Zedillo Ponce de León y no hay una sanción directa y efectiva a este personaje. Inclusive nuestro presidente o expresidente, pues ya por así decirlo, estamos a 2 días, manda una carta a esta corte que procesa a Zedillo donde pide que lo exoneren de todo responsabilidad. Por esta razón pienso que los derechos humanos no son aplicables en México. Le cedo la palabra a mi compañera José. Bueno, creo que realmente pues sí no son aplicables, pero no porque no los querramos aplicar, sino porque falta cultura, falta el conocimiento de estos. Lo que se debería hacer, pues como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Se viene desde el núcleo familiar y de ahí en las instituciones, lo cual no es aplicable por lo mismo. El gobierno no le conviene, yo creo que sepamos esto, porque a veces ellos salen perdiendo. Algo más cercano, pues como decía mi compañero, es el que entre nosotros mismos como mexicanos nos discriminamos como la raza, el género, la religión, lo cual pues no debería ser. Si somos iguales ante todos y ante la ley, se supone que también es otro caso que no
no puede aplicar porque en realidad no se lleva a cabo, no somos iguales a veces ante la ley. Si eres rico te tratan a veces mejor que a un pobre. A un pobre le pueden abrir un caso y cerrarlo y encerrarlo sin haber recabado las pruebas necesarias. Sin embargo, un rico pues sí le buscan y a lo mejor hasta es culpable y puede salir libre. Le he dado la palabra a Coelho. Bueno, de que se aplican los derechos humanos, yo creo que no. Como siempre lo digo, se aplican cuando te conviene. Tanto la persona que los desconoce, si una persona ya es conocedora de los derechos humanos y sabe que los demás no lo fomentan, entonces se aplican los derechos humanos, se supone que todos somos iguales, cosa que no es cierto. Existe algo que se llama sociedad y en la sociedad está la división de clases. Entonces desde ahí ya nos estamos etiquetando. Desde que existen las escuelas, tanto las escuelas de paga como las escuelas de gobierno, ya está haciendo la discriminación por separar la separación de clases. Por la misma separación de clases existe la lucha de clases que también está violando, o yo siento que es una de las partes que violenta mucho los derechos humanos. Aquí en México siempre es el país del no pasa nada y el de todo siempre es tranquilo. Siento que eso es lo que más violenta en la situación que estamos. Un claro ejemplo es el derecho de tránsito. Aquí en México se dice el derecho de tránsito, pero no puedes ir a ciertos lugares porque te hace falta dinero, te hace falta porque no conoces a nadie más o por la cultura. Entonces ese derecho de tránsito que dicen que tenemos, en verdad no es cierto. Tienes el derecho, pero llegas hasta donde puedes. En sí las limitaciones también del mismo sujeto también se los pone él. También siendo conocedor, tú no los haces valer porque ni siquiera sabes el cómo. Las instituciones a las que puedes acudir es igual, es gobierno. Y el mismo gobierno es el que a veces te violenta tus derechos. Entonces es contraproducente, o tú mismo te haces el pensar diciendo, si es el gobierno el que me violenta, ¿por qué acudir con ellos? Entonces tú desde ahí ya estás haciendo, o ya te estás creando barreras. Otra que dice que el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión es muy abierta, todos tenemos una expresión muy diferente. La expresión puede ser desde el que va en la calle caminando libremente y dice algo en contra del gobierno, pero es la expresión de que él tiene su punto de vista crítico. Es como ahorita todo lo que se está viniendo sobre lo que pasó con los diferentes partidos políticos, y lo que ahorita viene Peña. Ya ahorita con la entrada del PRI, yo creo que muchos de esos que teníamos de ser libres se va a empezar a cortar. Si teníamos derecho a la libertad y a la expresión, ya la expresión ya no va a tener, porque el mismo gobierno te va a empezar a poner barreras y represiones para que ya no puedas continuar. Entre nosotros mismos y la libertad tenemos que ser más solidarios con el que no lo conoce. Debemos saber cuándo sí, cuándo no, cuándo ayudar y cuándo dar la mano. Pero desde siempre el mexicano ha extinguido al mexicano. Siempre se dice que vivimos en sociedad, pero siempre nos importamos nosotros. Siempre es el yo. Si no aprendemos a que sea el que somos en verdad una comunidad, una unanimidad, porque vivimos en la sociedad, hasta ese momento no se van a poder aplicar bien los derechos humanos, porque nosotros mismos somos los que los violentamos. Bueno. La siguiente pregunta es que ¿qué piensas de las instituciones que protegen a los derechos humanos? Bueno, pienso que solamente son una simple imagen o que nos hacen creer que somos protegidos cuando en realidad, pues no es eso. Simplemente creo que es como una base para sostenerse el gobierno y creer eso, que nos tienen seguros y protegidos, pero en realidad pues no. Si tan solo esas instituciones hicieran su trabajo correspondiente, yo creo que no existiría la violación de los derechos humanos, no existiría por lo menos también aquellas penas que se le hacen a alguien que te violenta, ¿no? Pues no sé qué opinan ustedes. A ver, Coelho. Bueno, sobre de las instituciones, yo creo que no debe de existir instituciones como tal. Yo creo que toda institución que sea de gobierno debe de aprender a respetar nuestros derechos humanos, ya que
yo creo que el término humano se refiere a que aplica con toda la humanidad, con todos los seres que somos seres humanos. Entonces eso de que las instituciones que ayudan a tus derechos humanos, yo creo que eso se debe distinguir a todas las instituciones que sean de gobierno y tanto no de gobierno, con las ONG, que son de las que más ayudan a que esto se fomente, son las en las que más confianza tienes. Entonces yo creo que de las instituciones deben también crear pues un proyecto donde en verdad se vaya no solamente a la CNDH, sino ya en todo gobierno, ya puede ser policías municipales, estatales, federales, que también ellos tengan la parte de los derechos humanos, que también ellos sepan qué es. Y otra parte que necesita citando esto es que también los mismos policías o autoridades, muchas veces a ellos también se les violan sus derechos. Ya la explotación que también ellos están sufriendo, pues es también desde adentro. Entonces las instituciones desde adentro ya están teniendo el mal y pues claramente se exterioriza. Entonces si a los cuerpos policiales no les dan la capacitación para que ellos con la capacitación que rindan hagan que nuestros derechos en verdad tengan peso y en verdad puedan ser escuchados, pues simplemente esto no nos va a llevar a ningún lado. Esto se necesita crear desde institución y sociedad. Ya no apoyarnos siempre con gobierno, sino debe ser un trabajo unánime. O sea, los